es importante que sepan diferenciar un CD8 de un CD4. Entonces, después de pasar por esa maduración, vamos a tener diferentes tipos de linfocitos, en este caso un CD8, ¿ya? Los CD8 se caracterizan por presentar CD8, me refiero aquí en el ácido tóxico. Los citotóxicos se caracterizan por presentar una molécula CD8 más en su superficie, CD8 en realidad, que son positivos a CD8, por eso está ese más ahí. Estas células son las principales, la respuesta inmune mediada por células, ¿ya? La respuesta inmune adaptativa mediada por células es principalmente la función de esta célula ninja. Ellas reconocen y se unen a los antígenos presentados por las células infectadas o por células tumorales. Por tanto, las vamos a asociar inmediatamente a patógenos intracelulares o cáncer, ¿ya? Cuando las células T se unen a su célula diana, una célula infectada o cancerosa, la primera secreta linfocinas y perforinas que ocasionan la lisis de su célula diana. Por eso se llama célula citotóxica, porque destruye otras células. En algunos casos, en el caso de los implantes quirúrgicos, por ejemplo, donde es súper entretenido entender cómo funciona la inmunología ahí, porque te están poniendo tejidos de otro organismo, pueden ser blanco también de estas células T citotóxicas, lo que resulta en un rechazo de los injertos o los trasplantes. ¿Ya? Dígame. ¿Qué dice dónde? Sí. Lo de los trasplantes también puede ser lo que mencionaba de los clavos o de algún neurólogo. Es que sí, tiene que ver también, pero va a ser más grave que reaccione contra lo biológico, que reaccione contra algo inerte, contra un fierro. No es tan grave a que te ataque tu corazón recién trasplantado. ¿Sí? O un riñón, por supuesto. Decía... Gracias. En realidad solo patógeno P intra. Eso es, pero significaba patógeno intracelular. Dale. ¿Y por qué está atrás y habiendo sido adelante? Ya. Entonces, linfocitos T citotóxicos van a ser los CD8 y los asociamos a infecciones intracelulares o cáncer. ¿Ya? Por tanto, al igual que otras células citotóxicas, ellas son capaces de producir moléculas citotóxicas como son las linfocinas o las perforinas. ¿Ya? Destruyo a los patógenos, a las células infectadas. Las células T reguladoras. Las voy a poner aparte. Las T reguladoras se van a abreviar como T-reg. T mayúscula, reg chiquitita abajo. También presentan CD4, ya se los había mencionado, pero cuando hablamos de CD4 no nos referimos a esta nos referimos siempre como T reguladora. Pero no olviden que también tienen CD4. ¿En rojo se ve mejor? ¿Sí? Es una T. Y a estas las asociamos con un rol regulador, ¿cierto? También podría ser un rol tolerante. Por lo tanto, en un trasplante que existan CD4 T reguladoras, es súper beneficioso. En un cáncer, es súper malo. Las T reguladoras suprimen la respuesta inmunitaria al disminuir la actividad y la diferenciación de las T cooperadoras y las células B. ¿Ya? Evitan que ellas cumplan sus funciones. ¿Cómo lo hacen?
van a ser activadas, ¿cierto?, por una célula presentadora de antígeno, porque nunca pierdan de vista que estas son células T. Les van a presentar un antígeno y mediante un ambiente de coestimulación y también de citoquinas, esa célula T naive se va a diferenciar en célula T reguladora. Y esa célula T reguladora va a liberar citoquinas. ¿Qué citoquinas? TGF-beta, interleuquina 10. Si ustedes piensan en inmunosupresión, tienen que pensar en la interleuquina 10. ¿Ya? Bueno, hay más, pero esta es quizás uno de los mejores ejemplos de citoquina inmunosupresora. Si hay interleuquina 10, significa que mi respuesta inmune va a ser deficiente. Entonces, nuevamente para graficar, van a ser reclutadas por medio de quimiosinas hacia el sitio donde me interesa que se modere la respuesta inmune, van a salir del vaso sanguíneo, van a llegar al tejido y van a liberar sus citoquinas, como la interleuquina 10, para frenar la acción efectora de estas células T o células B también. ¿Ya? Ok. Linfocitos T cooperadores o T helper. Otro subtipo. T helper. Esta T helper slash TCD4 más. Lo quise hacer igual que como puse la citotóxica, porque cuando nos referimos a la citotóxica podemos hablar de T citotóxica o podemos hablar de TCD8. Con la T helper decimos T helper o decimos TCD4. Son lo mismo. Sabiendo sí que las T reguladoras también son CD4, ¿cierto? Pero cuando digo CD4 me estoy refiriendo a esta. Si quiero hablar de esta, digo T reguladora solamente. ¿Ya? Pero si les pongo en una prueba, así capto su atención al tiro. Las células TCD4, o no, las células cooperadoras son las únicas que expresan en superficie el clúster de diferenciación 4. No, ¿cierto? ¿O cuál de las siguientes células expresan en superficie TCD4? Y no les pongo una cooperadora. Les pongo solamente una T reguladora. Y ustedes van a llegar a decir, profe, estas alternativas están malas. No. ¿Ya? Consideren también que las T reguladoras también tienen CD4 en su superficie. Esto lo va a poner como TCD4. O sea, si les voy a preguntar cuál de ellas tiene CD4, no les voy a poner como alternativa a la TCD4. En ese caso les pondré las 3 cooperadoras o T-helper. Si no va a ser. O sea, no necesitan venir a esta clase para saber que las TCD4 tienen CD4. Ya. Exacto. Tienen que saber que las cooperadoras son CD4 positivas y que las citotóxicas son CD8 positivas. Eso lo tienen que saber de base. ¿Ya? Se suelen confundir. Sí, pues era por lo mismo, para no confundirme, por eso me preguntaba cómo... No, pero tienen que saber que la citotóxica es CD8. Eso sí lo tengo claro. Entonces, por descarte, la CD4 va a ser la cooperadora. ¿Ya? Recordando también que las T reguladoras también son CD4 positivas. Ya, sigo. ¿Qué hace la CD4? Las cooperadoras van a tener superficie CD4, se lo destaco porque es importante. Sirven para reconocer los antígenos extraños que se presentan por medio de las células presentadoras de antígeno. Cuando una célula T cooperadora se une al antígeno presentado, se activa y comienza a producir citoquinas que influyen en la actividad de otras células inmunológicas. ¿Cómo influyen? Le influyen en un rol proinflamatorio. ¿Ya? Las T cooperadoras cooperan con la respuesta inmune, haciéndolas más activas. ¿Ya? Esa es su función, acompañar. ¿Ya? Y ayudar en la respuesta inmune, ayudar en la agresión de la respuesta inmune. Hay varios subtipos de T-helper. Aquí les puse algunos. De hecho, les puse 2. Son quizás los más comunes, pero hay muchísimos más. Por mencionar otro, el TH17. TH1, T-helper 1, T-cooperadora 1, TCD4 1. La diferenciación de los TCD4 hacia el linfocito TH1 es estimulada por bacterias intracelulares.
¿ya? También virus y también algunos parásitos y antígenos proteicos. Esto induce la secreción de interleuquina 12 por parte de los macrófagos, ¿ya? Los linfocitos TH1 secretan interferón gamma, factor de necrosis tumoral e interleuquina 2. Entonces, para yo tener... Vamos a rayar. Voy a sacar una línea desde acá. Ya. Solo para recordar aquí, con respecto a su función, podríamos resumirlo, no es suficiente, pero para que ustedes les sirva como base, tienen un rol lo voy a dejar como proinflamatorio. Y de las T-helper tenemos las T-helper 1, que para que estas células se produzcan, ¿cierto? Que de una TH pasemos a una TH1, necesito una interleuquina cuando se haga la presentación de antígeno, y es la interleuquina 12, que es principalmente secretada por los macrófagos. Entonces, si en el ambiente de interleuquina 12, voy a estimular o favorecer la diferenciación en TH1. ¿Qué va a hacer TH1? Va a producir interferón gamma y factor de necrosis tumoral e interleuquina 2. Son todas citoquinas. ¿De qué tipo? CD8. ¿Ah? CD8. No. Pero el 4. Estas citoquinas que están acá, ¿qué rol cumplen? Interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleuquina 2. ¿No? Eliminar. Sí. También. Son citoquinas proinflamatorias. ¿Ya? Pero recuerden, el interferón gamma lo asociamos siempre a un estado antiviral. ¿Se acuerdan de eso? Una respuesta antiviral. Del estado antivírico que vimos creo que en la última clase, antes de la prueba. Fatídica prueba por lo demás. En paz descanse el alma de mi estudiante. Interferón gamma activa al macrófago e incrementa la secreción de interleuquina 12, por tanto tenemos un feedback positivo. La fagocitosis y la eliminación de microorganismos. Interferón gamma también estimula a los linfocitos B a secretar inmunoglobulina G, que va a opsonizar a los microorganismos, haciendo más eficiente la fagocitosis. ¿Ya? Entonces, la secreción de interferón gamma por parte de TH1 va a favorecer la fagocitosis, por tanto estoy ayudando a la respuesta de mis células, ¿verdad? Voy a aumentar también a los macrófagos, y también voy a hacer que estos mismos macrófagos secreten más interleuquina 12 para tener aún más TH1. TH1. Se le presenta el antígeno, se secreta interferón, activa el macrófago. Al linfocito B, mediante interferón, ¿cierto? Se le presenta el antígeno, este libera interferón gamma, y este interferón gamma va a hacer que este linfocito B sintetice más inmunoglobulina. Creo que mencionamos la G como la principal inmunoglobulina que secreta este linfocito B. Y en el caso del neutrófilo, va a favorecer la activación del neutrófilo. Y recuerden también que, bueno, puede ser para el neutrófilo, puede ser para el macrófago. La secreción de estas inmunoglobulinas, ¿cierto? IgG, va a permitir un mayor reconocimiento y una más, que sea más fácil la fagocitación de estos antígenos marcados. ¿Ya? Entonces voy a potenciar mi respuesta destructiva. ¿Ya? Ese es el rol del TH1, pero asociado principalmente a patógenos intracelulares. TH2. TH2 hacia el linfocito TCD4 hacia el linfocito TH2 es estimulada por la presencia de alérgenos y helmintos. ¿Qué son los helmintos? Chicos de zoología. Parásitos.
No, no es lo que hice con esto. Igual me quiero meter ahí. Igual me quiero meter. ¿Qué pasa? Ya. Entonces por alérgenos principalmente y elementos que van a inducir la secreción de interleuquina 4. ¿Ya? Estos linfocitos TH2 secretan también interleuquina 4 y aquí hay un bache inmunológico, y es que para poder tener TH2 necesito interleuquina 4. Eso se sabe, está comprobado. Pero la principal fuente de interleuquina 4 es precisamente el TH2. La pregunta obvia es, si no tengo TH2, ¿quién secreta la interleuquina 4? Queda en el aire. Queda en el aire. Ya. Entonces, la interleuquina 4 va a favorecer la diferenciación hacia TH2, y estos TH2 a la vez van a secretar más interleuquina 4, además de interleuquina 13, que induce cambios en la clase del linfocito B. Eso significa que si mi linfocito B generaba un tipo de inmunoglobulina, por ejemplo IgM, ahora va a producir IgG, por ejemplo. A eso se refiere con cambio de clase. Cambio de clase el linfocito B hacia la producción de cuerpos de tipo IgE. ¿A qué asocian el IgE? Creo que lo mencionamos en alguna clase. Exactamente, a la alergia. Por tanto, la presencia de TH2 no es algo beneficioso necesariamente. ¿Ya? Los linfocitos TH2 también secretan interleuquina 5, que induce la maduración y la llegada de eosinófilos. Todo lo que estoy leyendo acá es característico de una respuesta alérgica. Los eosinófilos, que también se encuentran en los parásitos, o sea, también van a responder mucho los parásitos. Células también involucradas a la inmunidad antihelmíntica y a reacciones alérgicas. ¿Ya? Todo esto orquesta una respuesta alérgica. Entonces, si yo... Y ahí van a hacer todos los TH2, o sea, todo el TH1, Dale, déjame ver si puedo ayudar. Eso solamente sería por una respuesta alérgica Y parasitario, y parasitaria. ¿ya? Pero típico de alergias. Sí, pero si no tuviera, ya ahí quedaría como dice usted, si no hubiera TH2, no habría TH4. No, eso fue un dato freak, creo. Vamos de nuevo, para que no te pierdas. Tengo TH, ¿sí? TCD4. O sea, partir de una célula T-naive fue activada por una célula dendrítica, en base a lo que hemos conversado hasta ahora, la que mejor la activa es la célula dendrítica, y se formó una TCD8 activa o una TCD4 activa. Y se va a diferenciar en TH1 o TH2 o muchas otras TH, dependiendo de las citoquinas que hay en el ambiente. Si el ambiente está dominado por interleuquina 12, voy a tener un TH1. Y este TH1, ¿qué va a hacer? Va a favorecer la respuesta inflamatoria. Esto es esperable. La TH2 podríamos pensar que es más patogénica. Se asocia mucho a cuadros alérgicos, ¿sí? La TH2 se forma cuando esta TH, CD4, ¿verdad?
se le presenta el antígeno y en el ambiente hay mucha interleuquina 4. No sé de dónde viene, eso es lo que yo te decía. Esta CD4 no tengo idea de dónde viene. Esta CD2, esta interleuquina 12, ¿de dónde venía? De la Para el público. ¿Quién producía esta interleuquina 12? Y les dije, aquí se genera un feedback positivo. Porque esta TH1 a la vez estimulaba a que la otra célula que producía esto, produjera más esto. ¿Qué cosa? Los macrófagos. Macrófagos. Esta interleuquina 12, pregunta de prueba, viene del macrófago. ¿Ya? Ya. Eso con la TH1. La TH2 entonces, la interleuquina 4 no tengo idea de dónde viene. ¿Sí? Y se asocia a procesos alérgicos principalmente. Viene También del aparece. macrófago. ¿Quedó esto? Sí. Bacán. La idea es que planteen las dudas ahora. ¿Ya? Ya. Entonces, TH2, ¿cierto? Aquí se compara la activación con un linfocito B, va a producir interleuquina 4, va a generar un cambio, ¿verdad?, en la producción de la inmunoglobulina de este linfocito B, obligando a este linfocito B a producir IgE, lo cual se asocia a procesos alérgicos. Va a producir interleuquina 10. ¿Qué hace la interleuquina 10? ¿Qué rol tiene? En una palabra. Sí, es un tipo de... ¿Ah? Inmunosupresor. Correcto. Inmunosupresor. La interleuquina 4 también. ¿Ya? Entonces voy a generar que este macrófago activado se desactive. ¿Ya? De nuevo, esta célula TH2 es asociado a algo patógeno. ¿Sí? Y va a reclutar eosinófilos, lo cual va, en este caso se asocia mucho con los parásitos extracelulares, pero también se asocia a cuadros alérgicos. ¿Ya? Entonces esas serían las funciones de las células TH2 activadas. Y esto es un cuadro comparativo entre... ¿Cualquier tipo de alergia? Mira, a priori te digo que sí, pero de más que existe alguna excepción. Esto es biología, no matemáticas. Pero por lo menos la mayoría. TCD4, TCD8. ¿Ya? Y acá, bueno, la proliferación, ¿verdad? Después de la activación, las citoquinas que son importantes, la diferenciación en los subtipos. En realidad, resume un poco lo que hemos conversado. No es tan específico, la verdad. Recuerda que vamos a tener un linfocito T efector y vamos a tener un linfocito T de memoria. Y así como guardo memoria para patógenos, también guardo memoria para alérgenos. Entonces, mi hija cuando come kiwi, se le hincha la boca. Y a medida que coma más kiwi, la respuesta va a ser peor porque tiene memoria. Entonces, toca juguito de kiwi y se enrancha por todos lados. Yo no tenía idea de eso. Concluimos que claramente ya el único factor común era que le dábamos kiwi y le pasaba eso al poco tiempo. Y el pediatra me dijo, un dato que no les sirve, bueno, quizás si piensan ser padre o madre les servirá. El kiwi es la fruta más alergénica que existe. Yo no tenía idea. Eso dijo el pediatra, yo le creí. No lo he comprobado. Era clínico en ese entonces, todavía no me considero inmunólogo, pero al menos ahora estoy estudiando inmunología. Ya, terminamos con los T, pasamos ahora a este linfocito B, que es graficado como una especie de erizo acá, ¿verdad? En donde lo que deberían ser las espinas de este erizo son inmunoglobulinas. Solo para recordar que el linfocito B es el encargado finalmente de producir estos anticuerpos. Ahora, quien los lanza es la célula plasmática, ¿cierto? Los linfocitos B son anticuerpos, son elementos centrales en la inmunidad humoral. Saltamos de la inmunidad celular, orquestada por los linfocitos T, a centrarnos en la inmunidad humoral. Como parte del sistema inmunitario adaptativo, protege contra una variedad casi ilimitada de patógenos. Lo vamos a ver más adelante. Los defectos en el desarrollo, la selección y la función de estos linfocitos B provoca autoinmunidad. ¿Ya? Entonces igual tenemos autoinmunidad o neoplasias malignas cuando esto también falla. ¿Cómo se desarrolla el linfocito T? Esta imagen, yo la miro y me da cuco.
Vamos a explicar lo necesario de eso. Voy a borrar. Alumno. Vaya. Pero pasa lista mejor, antes de que se vayan. Te amo igual y lo rechazaste. ¿Por qué lo hiciste? Porque me viste mi cara de hoyo. Sí. No. Sí. ¿A dónde? Les comunico que sí, lo comprendo y lo comparto. Ayer tuve una reunión extremadamente larga con el centro de alumnos y los delegados de curso. Ayer desde las 7 hasta las 9:30 más o menos. Entretenido. Y en realidad fue entretenido, se me hizo súper corto, pero me quitó tiempo de otras cosas. Me distraen. No soy bueno para hacer dos cosas a la vez. Asistencia. Deja de pasar lista y te respondo tu pregunta. No puedo con más. Lo lamento. 18 es un feriado. Ahumada. Alvarado. No sé en qué momento que tenía. Antunes. Arregada. Asensio. ¿No te resfrias? Como así con dolor de garganta. Nunca. Betanzo. Te dije. ¿No? Me súper cómodo así. Brito. Igual. Cárdenas. Igual. ¿Por qué? Porque nadie me tocó. Caro. Fernanda. Estaba hacer mi sábana. No. Carrasco. Carrillo. Cartes. Es que venimos pues cuando Ok. estábamos esperando ahora. Sí. Cifuentes. Enfermo me dio la espalda. Francisca Cofré. Ay, tengo el hueso ahí. La franca bien. Concha. ¿Sí? Ah. ¿Cruces presente? Delgadillo. Linares. Flores. No. Una duda. ¿Están viendo poco a la clase por depresión? ¿O tienen alguna actividad pactada para hoy? Hoy día tenían los de anatomía, tenían cátedras. Fris. Gandres. Gatica. Gatica Keila. Falta un bebé. Guzmán. Xiomara. Y Guzmán y Yaray. Presente. Hernández. ¿No? Machuca. Acá, presente. ¿Estoy cerca de mí? Villar. Sí, eso es raro. Mora. Muñoz Josefa. Ailén Muñoz. Sí, también. Me salen las Digo. Camila Muñoz. Otárola. Branao. Tengo 80 y algo. ¿Y tú cuánto tenías? Es lo mismo. San ¿De Martín. cuándo faltamos? Cuando fuimos a mi casa. Sánchez. Mm. Es que es difícil. Sepúlveda. levantarse, por eso tengo que ir de miércoles. ¿Hay dos culas? Todavía estoy grabando. Ya. Escuché dos, así que ¿cómo lo hago? Toledo. Estoy grabando. Torres. Es igual. Urria. No, no Ok. te yo. Otra vez. Vargas. Pum. Vázquez. Beas. Aquí se fue. Ya. Villa. Vivar. Hartas asistencias perfectas que hoy día dejaron de serlo.
Ya. Estaba acá, ¿no? Ni siquiera vamos allá. ¿En qué tenemos que ir? En reproducción. Cuando vamos a la inseminación. Me siento muy mal. ¿Qué malo? Estamos muy atrasados. ¿O no? ¿O es solo un año? Ah, perdón. ¿O es solo un Ya. año? Ayer hablamos entonces con el centro de alumnos O son y 3 años. su delegado y ¿De qué? eso es todo común para Que las estamos diferentes generaciones porque hicimos como Escucha, las problemáticas de primero, segundo, tercero Escuchame, por y favor. es una solicitud constante. Nosotros como coordinación nos Tengo comprometimos que- a elevar esta solicitud a quien corresponde para que nos den una respuesta formal. ¿Ya? Hasta ahora siempre ha sido no, pero vamos a volver a insistir porque el centro de alumnos igual brindó como alternativa, así como podríamos hacer esto de esta forma, de esta otra forma. Así que es una solicitud constante y se entiende totalmente. Totalmente. Sobre todo en invierno, salir tarde un día viernes, Y no tienen ni paradero. claro, o quedar parado allá, si falla una micro con la afluencia que tiene, es horrible. Entonces, pucha, yo lo entiendo mucho, pero no está en mis manos, más allá de preguntar si es que se puede o no se puede y qué se podría hacer. De nada. Ya, adiós. Linfocitos B ¿Qué fue eso? se desarrollan en la médula ósea a partir de células precursoras hematopoyéticas, las mismas precursoras de los linfocitos T. Las primeras etapas de desarrollo, las células B, dependientes de la médula ósea, se estructuran a lo largo de los procesos de reordenamiento funcional de los segmentos del gen de la inmunoglobulina. Al igual que en el timo, el linfocito T reorganiza sus genes para tener una gran variedad. Chicas, por favor, hable más bajo. Para tener una variedad de reconocimiento antigénico, en este caso, la inmunoglobulina, como es su receptor, también presenta este grado de variabilidad. ¿Ya? También hay un gen encargado de que sean diversas las inmunoglobulinas en cuanto a su afinidad antigénica. Generan un repertorio de células B capaces de expresar anticuerpos que reconozcan más de 5 por 10, aquí había un elevado, a 13 antígenos diferentes. Ese es un número que tiene un 5 y 13 ceros, no sé cómo llamarlo siquiera. Es una muy diversa capacidad de reconocimiento antigénico. Y es más de esto, ¿sabes? Puede ser esto o mucho más. Vamos a partir con el desarrollo. Las células Pro-B, la primera etapa, reorganizan los segmentos D y J de la cadena pesada, heavy, pesada, seguido de un segundo reordenamiento en la región V. ¿Qué son esas letras raras? Por eso les puse esto de acá. Estos son linfocitos B. Esto es un receptor de linfocitos B o inmunoglobulina, es lo mismo. Cuando está pegado a la membrana, cuando está disuelto ya no es receptor y solo es inmunoglobulina. En la punta, yo les decía que existe una parte que es una región variable, acá. Esta región variable está compuesta por una cadena ligera y una cadena pesada, que es todo esto. Y en las puntitas tienen las regiones hipervariables, llamadas región V, región D y región J. Entonces la célula Pro-B va a reorganizar estos segmentos en este orden. Primero el D y el J, o sea, los más próximos a esta zona, D y J, y finalmente la zona más variable, que es la región V. Eso es lo que hace el linfocito B en su primera etapa de maduración. Reorganizar estos segmentos. ¿De qué cadena? De la cadena pesada. Esta. Las células, las precélulas B, las precélulas B experimentan una o dos divisiones celulares y reorganizan los segmentos genéticos que codifican las cadenas kappa y delta de la cadena ligera. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos otra etapa. Voy a ir a anotarlas para que no se pierdan. Linfocito B. Pasamos de una Pro-B. Reorganiza cadena pesada.
Y luego tenemos la pre-B, que reorganiza cadena ligera. Recuerden, por favor, cuando hablamos de cadena ligera y cadena pesada, esta imagen: cadena pesada, la más grande, y la cadena ligera, la más pequeña. Ligera. ¿Ya? Pesada. Pesada, ligera. Ligera. Ok. Entonces, Pesada. la primera etapa es la Pro-B, que va a reorganizar la cadena pesada, y luego la Pre-B va a reorganizar la cadena ligera. La cadena ligera puede estar constituida por cadenas tipo capa o cadenas tipo lambda. Eso no me importa. Lo que me interesa es que recuerden que esa capa o lambda pertenecen a la cadena ligera. ¿Ya? Combinada con una cadena, esto es... ¿Qué práctica es esta? Lo olvidé. No. Estoy pensando en mu, pero no estoy seguro. Digámosle mu. ¿Por qué no me interesa? Lo que me interesa es que combinada con la cadena pesada, ahora en la fase pre se une la cadena ligera y la cadena pesada y van a formar, recuerden, primero en la pro formo la cadena ligera, perdón, la cadena pesada, ¿cierto? Heavy, pesada. Y creo eso. En la parte de pre-célula B formo ahora la cadena ligera y la voy a fusionar con la cadena pesada. De esta forma voy a crear una molécula de inmunoglobulina M. Los linfocitos B, cuando nacen, son maduros, todos vienen con este tipo de inmunoglobulina, IgM. Requieren de modificaciones posteriores guiadas por otras células para que hagan un cambio de clase. ¿Ya? Hay papers actuales que dicen que no solamente es la M, sino que hay otra más. Lo clásico es esto. Quedémonos con esto por ahora. Que se expresa en la superficie de las células B. ¿Ya? Y cuando llegamos a este punto, cuando ya tenemos una inmunoglobulina funcional, hablamos de un linfocito inmaduro. ¿Ya? Después de producirse en la médula ósea, las células B inmaduras van a migrar al vaso, donde seguirán con el proceso de diferenciación hacia el estadio de célula B de transición. Es parte del show. Oye, mi amor. De transición conocidos como T1 y T2. ¿Ya? Entonces, seguimos. Pasamos a linfocito B inmaduro, el cual va a migrar desde la médula ósea hacia el vaso. Y acá va a pasar por estadios de transición hacia la maduración que se llaman T1 y T2. Transición 1, transición 12, no son muy creativos. Antes de diferenciarse en linfocitos B maduras, foliculares de larga vida o F0 o células B de zona marginal, también llamadas MZ. Entonces, llegando a esto, va a tomar, en realidad son tres caminos. Voy a ir hacia una F0, voy a ir hacia una F marginal, esto es MZ, no sé cómo lo puse acá, sí, MZ. Y hay una tercera opción, y es que vayan a conformar una tercera subpoblación que son las T3, transición 3. Las células T3 no dan lugar a células B maduras, ya no son maduras, pero representan un subgrupo de células B anérgicas, ¿sí? Que no cumplen función inmunológica, que han sido apartadas durante el desarrollo. Entonces, de una T2 pueden surgir una F0, una T3 o una FMZ. Además de la célula B, FO o MZ, existe un tercer grupo de células B maduras llamadas células B1. Estas se localizan en distintos tejidos, estas son propias de los tejidos,
que son los que se mencionan acá como tejidos órganos linfoides. ¿Saben qué? Voy a reorganizar esto. Yo decía por la hora. Voy a poner acá las P1. Entonces vamos a ver como la 20. Y voy a poner por acá como un camino anexo. Es que se supone que se llama la 20. ¿Qué pasa? Me queda poco tiempo de clase, hija, y tengo que... ¿Cuántos días? Oh. Ya, espera. Que nos queda muy poco tiempo. Ya. En la médula ósea entonces vamos a tener estas fases, que es igual lo que se marcar, pero qué bueno que lo tengo acá. Ah, pues sí lo marqué. Hasta acá en médula ósea. Progenitora, perdón, pues progenitora stem cell, ¿cierto? Célula madre, hematopoyética, célula pro-P, célula pre-P, célula pre-P pequeña, que agregan una más. Luego tenemos una inmadura que va a pasar luego al vaso, ¿cierto? Para su maduración, formando las T1, las T2. De las T2 voy a sacar un tercer T3 que no tiene funcionalidad. Y luego 3 subpoblaciones, que aquí solo menciono 2. Las foliculares y... no sé qué dice ahí, la verdad. Las de meseta, de la zona marginal. Existen también zonas de control durante el desarrollo de los linfocitos B. También son importantes su desarrollo controlado. La otra pierna, mi amor. El primer desafío del sistema inmune es encontrar un equilibrio entre las especificidades variables contra los patógenos, mientras que evitamos la autorreactividad. Necesito tener una amplia gama de inmunoglobulinas capaces de reconocer muchos antígenos, pero debo evitar siempre cruzar la línea de reconocer tantos antígenos que sea capaz de reconocerme a mí mismo también como uno de ellos. El primer examen tiene lugar después de la diferenciación de las células pro-B en pre-B. ¿Ya? Entonces estamos acá. En esta transición, ahí hay un control. Se forma una pre-receptor de células B, BCR, o inmunoglobulina, porque no aplaudes. ¿Ya? Y esto tiene 2 tareas. La primera es detener la actividad, para que esto tenga sentido. Cuando estoy acá, haciendo esta transición entre pro-B y pre-B, hay un punto de control. Ah, ya, pero nomás entonces. A los chicos les encanta que aplaudas. Ya, acá hay un punto de control, en donde voy a generar una especie de receptor precoz. Receptor, que sabemos que es una inmunoglobulina, pero que no es funcional, simplemente se crea con esta finalidad. La primera es detener las actividades de expresión de la maquinaria enzimática que cataliza el reordenamiento de los segmentos genéticos de la cadena H. Un proceso denominado exclusión alélica. Lo que necesito acá es que la célula B que se va a formar deje de variar sus genes para tener solamente un tipo de sensibilidad hacia un antígeno. ¿Ya? Que sea capaz de reconocer solo un antígeno y no más. Para no tener después un linfocito B que tenga receptores con afinidad hacia un antígeno y también hacia otros más. Entonces, en este proceso, freno la capacidad de reconocer diferentes antígenos y me quedo solamente con reconocer uno. Eso es lo primero en cuanto a la funcionalidad de este PCR. La segunda tarea es iniciar el reordenamiento de los genes de la cadena ligera. Sí, les puse. Ya sabemos que la cadena ligera se formaba entonces en pre-B, ¿cierto? Entonces, allí, justo en este punto, cuando empiezo a reordenar la cadena ligera, freno el reordenamiento de la cadena pesada. Las células BFO, o B0, F0,
circulan por los órganos linfoides secundarios en busca de antígenos. Tras encontrarlo, recibe la ayuda de las células T, lo que abre, las T cooperadoras, que abre varias posibilidades de desarrollo. Entonces, según recuerdo son principalmente dos. Y esto es con ayuda de más célula T. Principalmente hablamos de TCD4, pero dejémoslo como célula T. F0. ¿Qué va a pasar con la F0 cuando actúe con la ayuda de la célula T más? Me faltó agregar otro más ahí. Más un antígeno. Primero se activa por el antígeno, luego viene la célula T a potenciar su ruta metabólica. Puede pasar que inicie un proceso de diferenciación plasmático, es decir, que se transforme en una célula plasmática capaz de secretar IgM y solo IgM. No va a variar eso. Esa es la primera ruta. Célula plasmática, entre paréntesis, IgM. Esa es la primera ruta. La segunda posibilidad es que entre a un centro germinal. Segunda ruta, centro germinal, que a su vez va a conducir también a la producción de células plasmáticas, pero aquí voy a tener mayor diversidad de inmunoglobulinas. En este centro germinal se permite que la célula B pueda llevar a cabo distintas rondas de proliferación, que crezca, que aumenten de tamaño, acompañado también de un proceso de maduración y de afinidad. Voy a buscar dentro de esta población de células B cuáles van a ser más afines a mi antígeno. Y el que sea más afín, ese va a ser seleccionado, va a proliferar y también puedo variar del tipo de inmunoglobulina que voy a utilizar. De nuevo, célula B folicular, F0, ¿verdad? Fue activada por un antígeno, fue ayudada por una célula T y va a tener dos opciones. Una vez que aumenta su tamaño, en cantidad me refiero, puede entrar a un centro folicular o puede transformarse inmediatamente en una célula plasmática que solo libera IgM. ¿Ya? Libera IgM y luego muere. O puede entrar a este centro germinal donde va a ser reestimulada para encontrar su afinidad más correcta, va a replicar y puede cambiar también la producción de diferentes inmunoglobulinas. Y acá voy a conservar memoria. ¿Ya? Esta tiene la funcionalidad de dar una respuesta rápida, quizás no tan efectiva, que esa mi IgM no sea lo más adecuado frente al patógeno, pero va a ser una respuesta rápida. Mientras espero mi segunda ola para dar un remate final. ¿Vieron el señor de los anillos? ¿No? Ya, no digo nada. Hay una escena donde los orcos están invadiendo el castillo y los humanos están aguantando, ya los orcos derribaron el muro, están entrando y los humanos estaban aguantando hasta la puesta no sé cuánto, que el tercer sol de no sé qué, me ir hacia el oeste. Y cuando están destruyendo la muralla y los humanos están a punto de caer en ese punto de control, ven al oeste y ven a Gandalf, que es el mago, el barbón blanco, con un ejército de humanos atrás de él y remataron a todos los orcos y sobrevivieron. Eso es lo que siente esta célula cuando llegan estas otras en masa a controlar la infección. Ese comentario ha sido bueno si hubiese visto la película. Bueno, esto resume lo que hemos conversado. ¿Ya? Creo que por tiempo no voy a entrar más en detalle, pero tenemos la etapa Pro-B, Pre-B y las diferentes T1, T2, ¿cierto? La F0, la MZ, el centro folicular, etc. Ahí está el resumen. Capítulos del libro para que comiencen desde ya a leer, porque vamos a hablar de esto.